Muy bien, chicos. Ahora sí les voy a pedir que activen sus micrófonos, por favor, y como les comentaba al inicio del video, ¿cómo podemos vincular, digamos, lo que acabamos de visualizar con la calidad? Ya conociendo un poco la teoría de qué es lo que es, o qué significa, o cómo podemos definir la calidad, ¿cómo podemos vincularlo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tiene que ver? ¿Tendrá que ver algo? ¿De repente no tiene nada que ver? ¿De repente alguien piensa diferente? ¿Alguien tiene alguna opinión sobre ello? Vamos a ver. ¿Qué me dice Carla? Carla Lazarte. ¿Qué opinas, Carla? ¿Crees que el video tiene que ver algo con calidad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué podríamos vincular de ello? Sí, profesor. Creo que sí se relaciona con calidad, ya que bueno, este video más que todo habla sobre cómo Apple convirtió esta, tipo, la innovación, ¿no? De un celular móvil, mejorándolo continuamente para que sea un producto exitoso, ¿no? Y pueda satisfacer al cliente. Perfecto, perfecto, Carla. Has dicho unas palabras claves, ¿no? La idea de innovar, digamos, con algún producto tecnológico, pues ha sido, digamos, específicamente por cumplir una necesidad o por cumplir, digamos, o satisfacer las necesidades de sus clientes, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra idea al respecto? A ver, ¿qué me dice Rodrigo Daniel León? ¿Qué opinas, Rodrigo? ¿Qué te pareció el video y cómo crees que se pueda vincular con la calidad? Sí, Rodrigo. Rodrigo, ¿me escuchas? Rodrigo León García. No está Rodrigo, me parece. Ok. A ver. Sergio Ignacio Laván. Perdón, a ver, primero, a ver, vamos a Roque. Roque tiene una opinión. Roque Ángel Guaita. Sí, Roque. Profesor, buenas noches nuevamente. ¿Cómo está? Buenas noches. Respecto, comentando el video, añadiendo a la idea que mi compañera mencionaba sobre la innovación, creo que, no, año de 2005-2007, bueno, no conocía mucho de teléfonos, pero según estaba investigando, eh, bueno, inicialmente se iniciaron con teléfonos que tenían teclas y bueno, poco a poco, como mi compañero venía mencionando, se ha venido innovando, ¿no? Pero hay empresas que no han innovado y se han quedado solamente con sus productos que ya tenían, pero en cambio hubo empresas, en este caso como viene a ser Apple, que sacó los iPhones, entre otras empresas que han mejorado, digamos, la calidad de sus productos, sus funciones, sus características. Entonces, ¿y qué prefieres? No sé, un teléfono que pueda enviar correos, un teléfono que era táctil o uno botón que tenía menos funciones. Entonces, al innovar, obviamente lo están sacado del mercado, ¿no? Entonces, las otras empresas, bueno, no han innovado, no han mejorado sus productos. Entonces, estábamos, no creo que eso es todo. Hay una moto que pasó. Perfecto, perfecto, Roque. Totalmente de acuerdo y bastante claro con lo que mencionas, ¿no? Antes de darle pase a Christopher López, lo que dice Roque es cierto, ¿no? Y es un punto también que claramente el video menciona, ¿no? Inicialmente el teléfono, como ustedes se han podido dar cuenta, la única función o la única necesidad, digamos, que cubriera básicamente la comunicación, ¿no? Ahora con el pasar, digamos, de los tiempos, pues evidentemente las funciones se han multiplicado, ¿no? Y la innovación, la competencia empezó, digamos, a nacer con más fuerza, ¿no? Y justamente un punto importante es ello también y se vincula bastante a construcción. ¿Por qué? Porque acuérdense que todos los proyectos son únicos, ¿no? Son únicos, son temporales, cada uno tiene, digamos, un propósito diferente. Por más de que tengan tipologías, digamos, iguales, como son, por ejemplo,
comparando proyectos de edificaciones, comparando proyectos viales, obras subterráneas como túneles, por ejemplo. Entonces, por más de que tengan tipologías, digamos, parecidas o similares, nunca van a ser iguales. Y siempre se va a buscar, digamos, en construcción, hoy en día, pues se va a buscar, digamos, innovar. ¿Cómo innovamos? Pues con diferentes procesos constructivos o mejores procesos constructivos, ¿no? Con materiales, digamos, mejores, novedosos, que me permitan, de cierta manera, en algunos casos economizar, pero también tienen otras funcionalidades, ¿no? Me va a permitir cuidar el medio ambiente, me va a permitir ahorrar en términos de costos, de tiempo, la logística. Entonces, todo va evolucionando, digamos, y el que se queda, digamos, con el mismo método de trabajo, pues es justamente el que no va a poder avanzar, ¿no? Porque la innovación está, digamos, presente, está latente, y no solamente en la tecnología, sino que ustedes mismos se están dando cuenta que se puede, pues, vincular también a lo que es calidad, propiamente cuando queremos vincularlo con las necesidades del cliente, ¿no? Muy bien, Roque, gracias. Christopher López. Sí, Sí, Christopher. profesor, buenas noches. Con referente a lo que usted le comentó con respecto a la calidad, ¿no? Es como influye también actualmente en construcción, en los materiales y en la entrega del producto. Que dice, antiguamente, cuando salió digamos, un celular Nokia, se fueron actualizando con nuevas celulares no táctiles, ¿no? Con mayor eh, invenciones nuevas, ¿no? Es igual que creo que en la construcción, cuando un producto no, o sea, un producto no se presenta, hay un innovador o atrayente, o que sea mejor que otros productos, si ese producto no es mejor, se va descartando con el pasar de los tiempos. Yo, bueno, congenio eso con la parte de la calidad, con referente a la construcción. Perfecto, perfecto, Christopher. Evidentemente, ¿no? Todo va, digamos, evolucionando y todo tiene, digamos, una razón, un porqué. Y claramente, como dice Christopher, pues un ejemplo claro son los materiales de construcción, por ejemplo, ¿no? El cemento. Antes no teníamos tantas variedades de cemento, ¿no? Antes trabajábamos con un cemento convencional y no teníamos, digamos, diferentes tipologías como las tenemos ahora, ¿no? Ahora podemos escoger inclusive para poder darle mayor resistencia, digamos, a los cloruros, a los ataques de sulfatos, al ataque de sales, a la exposición marina. Entonces, hay múltiples, digamos, opciones hoy en día que nos permiten poder tomar mejores decisiones, y que también todo ello se va a traducir, pues, en reducir tiempos, en minimizar costos, y sobre todo va a permitir la durabilidad del proyecto o del producto que nosotros estamos ejecutando o desarrollando. ¿Ok? Perfecto, perfecto, chicos. Me parece que está totalmente claro, así que por esa parte pues estamos bien. Ahora, a ver, lo que también quería yo mencionar es lo siguiente, y aquí vamos a entrar ya, digamos, a la sesión número 6, ¿ok? Vamos a partir con los objetivos. ¿Qué vamos a aprender hoy día? Básicamente a comprender el significado del aseguramiento de la calidad, y como segundo punto, identificar los componentes, ¿no?, del aseguramiento de la calidad, para que posteriormente se pueda controlar propiamente en campo o según corresponda al tipo de proyecto en el cual se va a trabajar. ¿Correcto? Nosotros, para poder, como hemos visto en el video, ¿no?, para poder satisfacer las necesidades del cliente o poder cumplir con los requisitos, si queremos llamarlo así, propiamente nosotros necesitamos asegurar la calidad, ¿ok? Yo me voy a planificar para poder implementar herramientas que me permitan asegurar la calidad de mi producto, ¿no? Voy a implementar herramientas de gestión de la calidad que me permitan controlar posteriormente cuando yo ejecute, digamos, mis partidas de construcción, por ejemplo. ¿Ok? Ese, digamos, es la finalidad propiamente del aseguramiento de la calidad. ¿Ok? Así que vamos a empezar, chicos. Acá esta sesión es bastante interesante. Vamos a hacer algunas dinámicas que les va a ayudar a entender las herramientas de gestión para el día de hoy. ¿Ok? QA, digamos, propiamente lo podemos vincular al aseguramiento de la calidad.
Quality Assurance, pues puede ser, digamos, las terminologías en inglés. QC también lo conocen como Quality Control, que es otro, digamos, ya es parte del control de la calidad, pero no lo vamos a tocar el día de hoy. Nos vamos a centrar específicamente en el aseguramiento de la calidad. ¿Ok? Muy bien. Primeramente recordemos, chicos, cuando nosotros estábamos, digamos, aprendiendo, digamos, sobre los procesos, acuérdense, los procesos de gestión, habían dos tipos de procesos, recordarán ustedes. Procesos de gestión, procesos de producción, ¿ok? Cuando hablamos de procesos de producción, lo podríamos vincular, digamos, a las áreas de gestión propiamente, ¿no? Y también lo podríamos relacionar a las áreas de gestión que nos cita el PMBOK. Se acordarán ustedes, inclusive muchos de ustedes respondieron en la PS1 que el caso de estudio justamente se involucraba el proceso de la gestión de la calidad, ¿no? Y el PMBOK me dice específicamente que la gestión de la calidad o el proceso de la gestión de la calidad, pues tiene unos subprocesos que los pueden desarrollar como aseguramiento o planificación, control y mejora, ¿ok? Obviamente todo partiendo desde el alcance, ¿no? Y haciendo un recordatorio, pues el alcance lo podíamos expresar o desarrollar mediante el EDT, la estructura de desglose de trabajo. Este es mi punto de partida y en función a ello yo voy planteando mis herramientas de aseguramiento de la calidad. ¿Ok? Eso es para empezar, chicos. Vamos a ir conociendo un poco de la definición, de la parte teórica y específicamente el aseguramiento de la calidad, como ustedes pueden ver en pantalla, el objetivo o el propósito principal va a ser poder establecer y generar la confianza de los procesos que vamos a implementar, digamos, en el proyecto. Acuérdense, siempre les voy a repetir lo mismo para que ustedes puedan captar estos dos elementos que hemos aprendido en un inicio, ¿no? Procesos de gestión, procesos de producción. Yo voy a realizar o voy a implementar mi aseguramiento de la calidad para que estos dos procesos se puedan desarrollar de la mejor manera, ¿no? Y para que todos los stakeholders puedan también poder desarrollar sus actividades de manera positiva, ¿correcto? El propósito también es poder cumplir los requerimientos o los requisitos del cliente. Cuando hablamos de requerimientos o requisitos, también hemos aprendido qué conlleva mencionar esos términos, ¿no? Requisitos o requerimientos pueden estar vinculados al expediente técnico, a los procedimientos instructivos, a normativas, a leyes, ¿correcto? Y lo que podemos ver en pantalla también es como QA o aseguramiento de la calidad, podemos implementar herramientas de gestión como son el PPI, que corresponde al plan de punto de inspección, procedimientos de gestión o procedimientos constructivos, instructivos, flujogramas, protocolos, planes de capacitación, control de documentos, control de materiales, equipos de medición, ¿ok? No se preocupen que cada uno de estos puntos los vamos a ver para que se pueda entender cada uno de ellos, cómo se desarrollan y cómo se pueden utilizar en las obras de construcción. ¿Ok? Así que, digamos, resumidamente, digamos, a nivel teórico es importante que conozcamos esas pautas, digamos, como punto de partida. ¿Ok? Y muy bien, chicos. Lo que ustedes ven en pantalla, digamos, es la metodología en cómo se suele trabajar, digamos, el aseguramiento de la calidad. El método consiste en lo siguiente, ¿no? Primer paso, conocer los requisitos del cliente y o estándares de calidad. ¿Qué significa ello si nosotros lo vinculamos a construcción? Significa que nosotros debemos tener bien en claro las especificaciones técnicas de nuestro proyecto. Nosotros no vamos a poder implementar ninguna herramienta de gestión si es que no aprendemos o no entendemos y no interpretamos claramente el expediente técnico. Ese es el principal, digamos, punto de partida para que nuestra área de calidad se pueda desarrollar adecuadamente. ¿Ok? Conociendo adecuadamente el expediente técnico, pues me va a permitir desarrollar todas las herramientas de gestión y posteriormente poder difundirlas a todo el equipo. ¿Ok? Segundo paso, identificar los procesos críticos. Ya habíamos aprendido en la primera parte del curso que los procesos críticos los podemos expresar en un mapa de procesos. Ojo, mapa de procesos no es lo mismo que el alcance del proyecto. Si yo quiero establecer mi alcance, pues voy a utilizar mi herramienta de gestión que es el EDT o estructura de desglose de trabajo, o WBS si gustan llamarlo.
¿ok? Pero en mi mapa de procesos, yo voy a establecer mis procesos más críticos, los procesos más críticos que yo quiero controlar, ¿ok? Es muy diferente, digamos, al EDT. Son dos herramientas de gestión que en primera instancia lo habíamos aprendido, ¿ok? Una vez que tengo identificado estas dos partes, pues podemos empezar a plantear o a preparar nuestro plan de punto de inspección, ¿ok? Ahorita vamos a ver en qué consiste el plan de punto de inspección. Y el plan de punto de inspección lo puedo aplicar para cada proceso que yo he identificado, digamos, en el mapa de procesos inicialmente, ¿ok? Ya posteriormente, digamos, a la implementación del PPI, puedo implementar mis procedimientos constructivos, los flujogramas que hemos aprendido, las herramientas de gestión para identificar las causas raíces de los problemas, que como ustedes recordarán, pues hemos aprendido el diagrama de Ishikawa, el diagrama de Pareto, ¿correcto? La implementación de flujogramas, mejorando los procesos que se encuentran, digamos, defectuosos también, ¿no? Podemos implementar, digamos, capacitaciones, el control documentario también de igual forma es totalmente de manera permanente, ¿no? Al igual que los materiales y los recursos de medición. Vamos a ver cada uno de ellos para que podamos entenderlo, ¿ok? Muy bien. La primera parte de estas herramientas de gestión es el plan de puntos de inspección, ¿ok? ¿Qué es el plan de punto de inspección? Esto ustedes de repente en algún momento lo habrán escuchado de repente en algún proyecto, en algún curso. El plan de punto de inspección, como su mismo nombre lo menciona, es un plan, propiamente es un plan que te pueden listar, digamos, los procesos productivos, ¿ok? Los procesos productivos que se pueden controlar, digamos, en un proyecto de construcción. Por ejemplo, ejemplos de procesos productivos. Procesos productivos podríamos vincularlo con el vaciado de concreto, relleno con material de préstamo, ¿no? Instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Todos esos procesos productivos lo podemos contemplar dentro de nuestro plan de punto de inspección. ¿Ok? Este plan de punto de inspección lo que me va a permitir es conocer qué es lo que yo debo controlar en estos procesos productivos. ¿Qué debo controlar? ¿Cómo lo voy a controlar? ¿En qué me voy a guiar para poder controlarlo? ¿Quién lo va a controlar? Todas esas preguntas, ¿con qué frecuencia lo voy a controlar? Todas esas preguntas nos vamos a responder propiamente aplicando esta herramienta de gestión. ¿Ok? Aquí lo que ustedes están viendo en pantalla, digamos, es un ejemplo de qué es lo que contiene. ¿Ok? Lo que ustedes ven en el cuadro de la izquierda, los 7 puntos que se mencionan, son básicamente los puntos mínimos que debe contemplar, digamos, un plan de punto de inspección. ¿Ok? Que debe contemplar procesos y las actividades que voy a supervisar, que voy a inspeccionar, las características de inspeccionar, el método de inspección, los documentos de referencia, la frecuencia con la que yo voy a medir, los criterios de aceptación y los responsables, como mínimo. Este cuadro que ustedes están viendo en pantalla lo vamos a traducir en un cuadro, digamos, o en una tabla más dinámica para que ustedes puedan visualizar o entenderlo, ¿no? Es como ustedes lo están viendo en pantalla, por ejemplo, ¿ok? Vamos a activar el lápiz. Vamos a activar el lápiz para guiarnos. Lo que ustedes están viendo en esta primera fila, síganme por favor porque esta herramienta de gestión es importante que ustedes la aprendan porque va a haber una dinámica respecto a ello. ¿Okay? Lo que ustedes están viendo en esta primera fila es el encabezado de los 7 puntos que como mínimo se debe contemplar en el PPI. Como les comentaba en un inicio, digamos, a nivel de definición, el PPI o el plan de punto de inspección, lo que me va a permitir es poder identificar, digamos, cuáles son los procesos, digamos, que quiero controlar, las características, es decir, cuáles son los puntos que yo voy a controlar, ¿no? ¿Cuál es el método de inspección que yo voy a utilizar? ¿Cuál es mi documento de referencia? Si yo voy a controlar, pues, este proceso o un proceso X, entonces, ¿a qué yo me voy a guiar? ¿Al expediente técnico, a la normativa, a algún procedimiento? ¿Ok? ¿Con qué frecuencia yo voy a monitorear, digamos, lo que yo voy a medir? Los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación son los parámetros
con la cual, digamos, me va a determinar si el proceso va a estar, digamos, en lo correcto o si estoy fuera de parámetro, en base a qué valor yo voy a controlar, digamos, en campo. ¿Ok? Y finalmente, pues los responsables que se van a encargar de controlar el proceso que yo he escogido. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio práctico para que ustedes se den cuenta en cómo se aplica esta herramienta de gestión. Y vamos a llevarlo a la realidad, vamos a ver un ejemplo real, práctico. ¿Ok? Así que, a ver, vamos a intentar proyectar alguna herramienta de gestión para que ustedes puedan entender cómo se desarrolla esto, ¿ok? Vamos a ver, vamos a abrir una tabla Excel. Mientras carga la tabla o la plantilla del Excel, les iba a preguntar lo siguiente. ¿Ustedes ya han escuchado sobre el PPI en algún momento? De repente en las prácticas preprofesionales que han realizado, de repente en otro curso, ¿han escuchado sobre el PPI o el plan de punto de inspección? Por ejemplo, Luis Carlos Solano Kawasaki, ¿han escuchado sobre el PPI en algún momento o es algo nuevo que ustedes están escuchando? Ingeniero, el PPI, no, la verdad. Ok, Yo estaba en el área de OT, pero nunca me puse a investigar sobre calidad. ok, perfecto, perfecto. No hay ningún problema. Para muchos de nosotros seguro va a ser algo novedoso porque es una herramienta de gestión que sí, efectivamente, el área de calidad, digamos, en los proyectos de construcción, se encargan de implementar estas herramientas. ¿Ok? Y lo que se realiza o las buenas prácticas lo que dicen es que se implementa o el área de calidad lo implementa y se empieza a difundir a todas las áreas de gestión del proyecto. ¿Ok? Muy bien, ya abrí el archivo. Vamos a abrir rápidamente. A ver, vamos a detener esto y voy a proyectar mi pantalla mejor para que ustedes puedan visualizarlo. A ver, creo que voy a proyectar toda mi pantalla mejor. Toda la pantalla, compartir. A ver, chicos, ¿me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Estoy proyectando un Excel. ¿Sí logran ver mi pantalla? ¿Me confirman, chicos? Sí, profesor. Logra ver, Sí, profesor. Ya, Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Síganme, por favor, porque aquí es importante que ustedes aprendan esta herramienta de gestión y cuál es el uso y cuál es el propósito para que ustedes logren implementarlo a futuro. ¿Ok? Muy bien. Acuérdense con el punto de partida que estábamos viendo. Lo importante como primer paso es definir, digamos, este encabezado que es básicamente los controles que yo voy a llevar. Lo que estábamos viendo hace un momento en la PPT es que como mínimo 7 puntos yo debo contemplar, ¿correcto? 7 puntos yo debo contemplar y en cualquier plantilla, independientemente de la empresa, de la organización, de la empresa constructora, puede tener múltiples plantillas, pero ustedes se van a percatar, digamos, que la estructura que como mínimo va a contemplar los 7 puntos que hemos visto hace un momento. ¿Ok? El orden no hay ningún problema. Las buenas prácticas dicen, digamos, que empiezan, digamos, como lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Sin embargo, de repente, ustedes ven en esta plantilla, ustedes van a ver aquí la frecuencia. En otra plantilla, seguro la frecuencia va a estar adelante del punto de control, por ejemplo. Criterios de aceptación, de repente, ahorita lo estamos viendo tal cual en pantalla, pero de repente en otras plantillas lo vemos ubicado en otra columna. El orden de los factores en este caso tampoco altera el producto final que queremos entregar. ¿Okay? Así que lo importante es contemplar los 7 puntos que se están mencionando en la PPT. ¿Ok, chicos? Eso es importante. El ítem que básicamente me sirve para poder ordenar, por ejemplo, mis procesos. Yo estoy contemplando aquí mis procesos críticos, ¿ok? El ejemplo que estamos viendo es básicamente acero de refuerzo, ¿ok? Acero de refuerzo propiamente, es el proceso crítico que yo quiero controlar. Dentro del proceso de acero de refuerzo, yo voy a contemplar mis actividades. En el acero de refuerzo yo puedo contemplar diferentes actividades. Por ejemplo, yo puedo contemplar la verificación de los materiales,
el habilitado del acero, el colocado del acero. Yo puedo disgregar las actividades que voy a desarrollar propiamente en campo. Vamos a seguir el ejemplo. Proceso, acero de refuerzo. Actividad, voy a incluir el habilitado y colocado de acero. Los puntos de control, ¿qué significa? Una vez que yo he establecido mi proceso y mi actividad, necesito indicar en mi herramienta, en mi PPI, qué es lo que voy a controlar yo del acero. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo disgregar diferentes controles. Independientemente de la actividad, yo puedo contemplar diferentes controles. ¿Ok? Y de repente muchos de ustedes se van a preguntar, ingeniero, pero ¿de dónde saco estos controles? ¿Cómo los determino? ¿Cómo sé si están bien, si están completos o incompletos? Acuérdense que el primer paso para elaborar el PPI, y lo acabamos de ver hace un momento en pantalla, es entender claramente, interpretar claramente el expediente técnico. En el expediente técnico muchas veces nos van a citar normativas, nos van a dar parámetros, nos van a decir qué puntos controlar. Entonces, ese es el punto importante porque el PPI se alimenta justamente de ello. Por ejemplo, para el habilitado y colocado de acero, ¿qué yo voy a controlar? Voy a controlar la longitud del doblado. Voy a ir resaltándolo para no perdernos. ¿Okay? Hemos dicho acero de refuerzo, habilitado y acero. Los puntos de control, ¿qué voy a controlar? La longitud del doblado del acero, ojo, en estribos que van en columnas y vigas, la distribución de los estribos, el anclaje del acero en placas de zapata, longitud de empalme en columnas, longitud de empalme en vigas, longitud de desarrollo, longitudes de gancho, y así podemos ir disgregando diferentes controles. ¿Ok? Esto básicamente de dónde lo obtenemos, propiamente de la normativa nacional, internacional y propiamente también en el expediente técnico que debe ser, digamos, nuestro punto de partida inicial. La frecuencia significa el plazo o el tiempo en la cual yo, el tiempo o la frecuencia propiamente como menciona su nombre, ¿no? La frecuencia en la cual yo voy a monitorear los puntos de control que he destinado para mi actividad. Por ejemplo, longitudes de empalme de columna. Las longitudes de empalme de la columna, ¿cómo lo voy a verificar? ¿Con qué frecuencia? Por elemento le estamos colocando. ¿Qué quiere decir? Que a todas las columnas, cada columna me va a representar un elemento. Quiere decir que todos los elementos yo necesito verificar, digamos, el empalme del acero que yo he ejecutado propiamente en campo. Esto se puede replicar también en los empalmes de las vigas, en los anclajes, en la distribución de estribos. Por lo general, esto suele ser, digamos, por buenas prácticas, suele ser bastante común por cada elemento. Ingeniero, ¿puedo colocar por columna? Aquí en vez de elemento, ¿puedo colocar por columna? Por supuesto que sí. Porque estoy claramente indicando con qué frecuencia yo voy a monitorear. Igual con las vigas, por supuesto que sí también se puede. ¿Con qué frecuencia voy a verificar el empalme de refuerzo de vigas? Por cada viga ejecutada, por ejemplo. ¿Correcto? Hasta ahí creo que todo está, digamos, claro. ¿Ok? Ahorita vamos a continuar y vamos a ver si tenemos dudas, consultas para poder continuar con esta herramienta de gestión. ¿Ok? Criterios de aceptación. En muchas herramientas o plantillas podemos nombrarlo como criterios de aceptación, como tolerancias, como parámetros de aceptación, ¿no? Donde básicamente me va a permitir conocer cuáles son los lineamientos, los parámetros que yo necesito contemplar para controlar la actividad que he destinado. Vamos a seguir con el caso, por ejemplo, ¿no? Longitud de empalmes. La longitud de empalmes es mi punto de control. ¿Con qué frecuencia? Lo voy a monitorear por cada columna, por cada elemento. Ahora, para cada diámetro de acero, pues hay un cierto parámetro, hay un cierto criterio de aceptación. ¿Qué es lo que me dice? Para acero de 3/8, ¿cuánto es el empalme que yo necesito considerar? Va a depender, como ustedes pueden ver en el cuadro, va a depender del diseño del concreto. Ingeniero, entonces, si mi expediente me dice que mi concreto para la columna es de 280, perfecto. Entonces, si nuestro concreto es, vamos a insertar para no perdernos. Si nuestro concreto es de resistencia 280, significa
que, por ejemplo, imaginemos que nuestra columna tiene aceros longitudinales de 5 octavos. Entonces, para un acero de 5 octavos y para una resistencia de concreto de 280, yo voy a necesitar un empalme de 65 centímetros. Ingeniero, el acero, hay unas columnas que el acero es de media, el acero longitudinal, perfecto. Si sigue siendo 280, para un acero de media, pues va a ser 55 centímetros. Si me varía el diseño propiamente, pues seguramente también puede variar la longitud de desarrollo, o perdón, la longitud de empalme. Lo que quiero hacerles entender, digamos, con esta herramienta de gestión es que, como ustedes pueden ver, el PPI lo que me permite es controlar, tener, digamos, ciertos criterios de aceptación o ciertas tolerancias para poder yo, con esta herramienta, poder controlar en campo. Con esto yo voy a asegurar la calidad. Voy a implementar esta herramienta de gestión para asegurar la calidad y posteriormente, cuando empiece, digamos, la ejecución de la partida, me permita controlar. ¿Ok? Vamos a seguir el ejemplo. Lugar de desarrollo del control. ¿Dónde voy a controlar lo que acabamos de visualizar hace un momento? En obra propiamente. Acá no hay mucha variación, mucho que complicarnos, propiamente en obra. ¿Ok? Equipos o herramientas, digamos, que me permitan controlar. Obviamente, si yo voy a medir empalmes, voy a medir ganchos, voy a medir estribos, separaciones, distanciamientos, pues voy a necesitar una wincha, ¿no? Ingeniero, ¿qué pasa si estoy hablando, digamos, por ejemplo, de cotas, de niveles? Perfecto. ¿Qué equipo yo puedo utilizar para medir mis cotas, niveles? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué equipo podría yo contemplar acá si quiero medir mi nivel superior, por ejemplo, mis cotas? ¿Debería seguir considerando wincha? ¿O qué otro equipo podría utilizar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí, chicos? ¿Me copiaron? Si nosotros queremos medir niveles o cotas, por ejemplo, ¿de qué equipo de medición me podría apoyar? Una estación total también. Perfecto, perfecto. Teodolito. Teodolito, niveles topográficos, estaciones totales. Estos equipos propiamente que me van a permitir controlar la actividad que yo he contemplado, pues lo puedo detallar en la columna de equipos. ¿Correcto? Sigamos con el ejemplo. Responsable del control. Aquí básicamente voy a asignar el área o el profesional también se puede asignar, quien va a ser, digamos, el responsable de monitorear esta actividad y este proceso propiamente. Aquí, por ejemplo, siguiendo con el caso o el ejemplo, le están colocando calidad. ¿Correcto? Ingeniero, ¿le puedo colocar al jefe de calidad? Por supuesto que sí. Quien de repente esto no solamente lo va a verificar calidad, sino también el de producción. Perfecto, lo incluimos también. ¿Correcto? Aquí le damos ya, digamos, la responsabilidad para saber quiénes van a monitorear propiamente ello. ¿Ok? Niveles de control. Por ejemplo, esto es algo, digamos, adicional que tiene esta plantilla. Por ejemplo, ¿no? ¿Lo podemos contemplar? Claro que sí. Niveles de control, por ejemplo, le estamos colocando unas iniciales para el subcontratista, para el contratista y para el cliente. ¿Qué es lo que significa? Seguro al final de la plantilla, pues me va a indicar qué es lo que significa cada uno de estos puntos, ¿no? Vamos a ver. Aquí está, leyenda de niveles de control. La E significa espera. El trabajo no procede sin la presencia del personal autorizado y las firmas de autorización. La T de testigo. Se necesita ser testigo presencial de la inspección y de las pruebas seleccionadas. La R de revisión. Revisión y aprobación de la documentación empleada, protocolos, procedimientos, entre otros. Entonces, siguiendo con el ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo. Acá le han asignado, por ejemplo, al subcontratista T. Quiere decir que va a tener, según la leyenda, va a tener que revisar y el trabajo no va a continuar si es que el subcontratista no lo ha verificado, ¿no? De igual forma con la contratista, ¿no? Va a tener que verificar. Una vez que termine el subcontratista, pasa a la contratista y una vez que termina de verificar el contratista, pues el cliente o la supervisión como representante del cliente procede a revisar esta actividad. ¿Correcto?
Registro. En registro básicamente se va a contemplar, digamos, la herramienta o la evidencia con la cual me va a permitir evidenciar el cumplimiento, digamos, de los puntos de control. ¿Cómo yo puedo evidenciar el cumplimiento? Con los protocolos de liberación. Seguro ustedes en algún momento deben haber escuchado, y lo vamos a aprender también de igual forma más adelante, sobre los famosos protocolos de calidad, ¿correcto? Donde básicamente es un checklist, donde se verifica y se valida que el trabajo está finalizado y bien hecho. En este caso aplicaría un registro o un protocolo de acero, por ejemplo. Entonces, ese protocolo, ese registro de liberación de acero, por ejemplo, debería ser acá. De acero debería contemplarse en esta columna. La norma y documentos de referencia lo puedo contemplar aquí de igual forma. Las buenas prácticas, y esto también les doy recomendación de ello, que lo implementen ustedes, muchas veces suelen colocar como tal cual están viendo en pantalla. ¿Cuál es mi documento de referencia? Especificaciones técnicas y planos de estructura. Lo que dicen las buenas prácticas es que entremos un poco más a detalle. Podemos citar normativas también. Si estamos hablando de acero y estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto de edificación, podemos citar a la norma E060, por ejemplo, ¿no? La E060. Expediente técnico, también podemos citarlo, expediente técnico. Expediente técnico, inclusive podemos citar el ítem, por ejemplo, el capítulo 5, por ejemplo, del expediente técnico. Aquí me dan los lineamientos de los controles para el acero, por ejemplo. Esa es la secuencia, digamos, de la elaboración de un plan de punto de inspección. Como les vuelvo a repetir, digamos, esta es una plantilla que se puede utilizar y ustedes van a encontrar múltiples plantillas, ¿ok? Vamos a elaborar uno para que ustedes también puedan entender, a ver, básicamente sobre el funcionamiento y el desarrollo de esta herramienta de gestión. Vamos a hacer un ejemplo con ustedes en este momento y posterior a ello les voy a pedir que ustedes implementen un PPI con una actividad bastante específica, puntual, y lo vamos a hacer de manera grupal, ¿ok? A ver, ahorita hemos hablado de acero. Vamos a ver con movimiento de tierra, ¿ok? Voy a plasmar lo siguiente, movimiento de tierra, y ustedes me van a ayudar a llenarlo, ¿ok? Así que por favor prendan sus micrófonos y vamos a empezar con él. El proceso crítico que estoy mencionando es movimiento de tierra. Dentro de movimiento de tierra, ¿qué actividades puedo contemplar? ¿Qué me dicen ustedes? Ayúdenme a completar esta parte, a ver. Sin miedo, chicos, no hay pregunta ni respuesta, no hay respuesta mala, así que vamos a sumar para que se pueda implementar la herramienta. ¿Qué actividades podemos contemplar dentro de movimiento de tierras? ¿Qué dicen ustedes? Excavación manual o con maquinaria. Perfecto. Excavación manual. ¿Qué más? Trazo y replanteo. Trazo y replanteo, ok. ¿Qué más, chicos? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué recordarán ustedes de repente en el curso de construcción o los que ya han desarrollado prácticas? ¿Qué otras actividades? Eliminación de material de excavado. Perfecto. Eliminación de material. Vamos a ir ordenándola, a ver, mientras ustedes me van dando ideas. Primero es el trazo de replanteo. Relleno con material propio. Perfecto. Relleno. Relleno. Material propio. Si hago o si ejecuto relleno con material propio, ¿con qué otro material también podría rellenar? Material prestado. Perfecto. Relleno con material de préstamo. Perfecto. ¿Alguna otra actividad que se me esté pasando? La compactación. Compactación. Ya, ahí vamos a entrar a detalle con ello. Okay. Buena acotación con lo de la compactación. Y no lo voy a contemplar aquí todavía, o vamos a colocarlo, pero ustedes se van a dar cuenta
¿dónde debería ir la compactación? Ustedes mismos van a responder con esta actividad, ¿ok? Síganme, por favor. Compactación. Perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos a contemplar estas actividades. Vamos a hacer un ejemplo. Movimiento de tierras es el proceso que estoy tomando. He disgregado mis actividades, como ustedes perfectamente lo han mencionado. Siempre traten de disgregar sus actividades por orden secuencial de acuerdo a proceso constructivo. No me coloquen aquí, por ejemplo, relleno con material de préstamo, al final la excavación, después trazo y replanteo. Tiene que seguir un orden, digamos, de acuerdo a la secuencia constructiva. ¿Ok? Controles. ¿Qué voy a controlar? En trazo y replanteo, ¿qué puedo controlar? Cuando yo realizo mis trazos, ¿qué puedo controlar? Longitudes. Perfecto, perfecto. Longitudes, dimensiones. Perfecto, chicos. Excavación manual. Si yo voy a excavar manualmente, ¿qué podría controlar? La profundidad. Perfecto. Profundidad, niveles, cotas. Eliminación de material. Cuando yo elimine mi material propiamente, ¿algún punto de control ustedes creen que pueda considerar? El volumen de material a eliminar. Volumen con material, volumen de material a eliminar. Perfecto. Relleno con material propio. Si yo voy a colocar un material, ¿qué voy a controlar una vez colocado este relleno? ¿Qué voy a controlar? ¿Qué dicen ustedes, chicos? El volumen de relleno. Ya, ok, volumen de relleno. ¿Qué más? La compactación. Ajá, Perfecto. Muy bien, muy bien. Esto es justamente lo que quiero que ustedes interpreten. Porque yo les decía que compactación no lo vamos a contemplar como actividad, porque la compactación es un control propiamente. Yo voy a rellenar mis capas, digamos, de relleno, sea con material propio o material de préstamo, pero yo voy a controlar propiamente mi volumen, voy a controlar propiamente mi espesor de la capa, voy a controlar la compactación. Y con el grado de compactación y con los puntos que hemos mencionado anteriormente, yo voy a dar por validado esta capa de relleno, ¿correcto? Entonces, ustedes mismos, y me parece muy bien que puedan interpretar de esa manera estos puntos. Compactación, perfecto. Entonces, esta compactación de aquí la vamos a eliminar, ¿ok? Si hablamos propiamente, digamos, de rellenos con material de préstamo, creo que también podríamos contemplar estos puntos, ¿no? Lo que va a variar propiamente es la calidad del material propiamente, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos a tomar un ejemplo para seguir, digamos, con la secuencia. Hasta aquí me parece perfecto que estemos interpretando de manera correcta. Vamos a tomar rellenos con material de préstamo. Ustedes me han indicado volumen de relleno, espesor, compactación, perfecto. ¿Con qué frecuencia yo debería controlar estas capas de relleno? ¿Qué dicen ustedes? Ya va aumentando un poco la dificultad, pero a ver, me gustaría escucharlos si es que tuviesen alguna opinión al respecto. ¿O de qué dependerá la compactación, por ejemplo? ¿Qué dicen ustedes? Por cada espesor compactado. Muy bien, muy bien. Digamos que propiamente la compactación o el grado de compactación va a depender mucho del área propiamente. Y aquí hay un punto importante. Ya cuando empezamos a ver frecuencias, cuando empezamos a ver criterios de aceptación, hasta propiamente el lugar, ya nos tenemos que apoyar, digamos, con el primer punto de partida que nosotros tenemos en los PPIs, que es la especificación técnica, que va a la par de la normativa, digamos, que se encuentra vigente. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a contemplar, para seguir con el caso, vamos a contemplar la compactación, por ejemplo, ¿ya? Compactación. ¿Ya? Ahora, como no tenemos propiamente un expediente en este momento, sí podemos referenciarnos con alguna normativa. Si hablamos propiamente de un
A ver, sus trabajos de investigación son proyectos de edificación. Entonces nos vamos a referenciar al Reglamento Nacional de Edificaciones. Si queremos hablar propiamente de control de suelos, de material, podemos referenciarnos en la E050, por ejemplo. Yo la tengo por aquí. Vamos a abrirlo rápidamente y ustedes se van a dar cuenta cómo es que se elabora un PPI, de dónde nace, digamos, estas herramientas de gestión. ¿Ok? Muy bien. Sí, sí estoy proyectando toda mi pantalla. Acabo de abrir la norma, la E050. ¿Logran visualizarlo? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí, chicos, se ve? Sí, Ya, profesor. perfecto. Sí, Perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, nosotros estamos ahorita queriendo descifrar, digamos, o interpretar cuáles son los controles de la compactación, que ustedes muy bien lo han interpretado. Esta es la E050 para suelos y cimentaciones, Reglamento Nacional de Edificaciones. Obviamente esta norma puede ser mucho más extensa, ¿no? De acuerdo al índice que se tiene, pues hay que empaparnos y hay que buscar justamente esta información. Yo recuerdo que estaba, si no me equivoco, voy a adelantarme en la página. Esto es lo que se suele hacer propiamente cuando se elabora un PPI. Hay que empaparnos de la normativa, de las especificaciones técnicas. Por ejemplo, aquí está. A ver. Rellenos controlados o de ingeniería. Aquí está. Rellenos controlados o materiales de préstamo, podríamos decir. ¿Qué es lo que dice la norma? Miren. Los rellenos controlados son aquellos que se construyen con material seleccionado, tienen las mismas condiciones de apoyo que las cimentaciones superficiales. Ok. Los métodos empleados en su conformación, compactación y control dependen principalmente de las propiedades físicas del material. Las cimentaciones pueden apoyarse sobre este tipo de relleno controlado o de ingeniería. Perfecto. ¿Qué más nos dice el siguiente ítem? El material seleccionado con el que se construye el relleno controlado es compactado de la siguiente manera. Si tiene más de 12% de fino, se compacta con una densidad mayor o igual del 90% de la máxima densidad seca del Proctor, de acuerdo a esta normativa, en todo su espesor. Hay otra condicional, si tiene igual o menos del 12% de fino, se compacta a una densidad no menor al 95% de la densidad seca, ¿no? Del método de ensayo de Proctor. Estas condiciones de los porcentajes de densidad, ¿dónde creen ustedes que iría dentro de mi PPI? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Sí, se me logró entender. Aquí básicamente me está hablando de cuánto es, digamos, la compactación que yo debo de cumplir. Aquí me está diciendo, si mi material tiene más del 12% de finos, mi densidad debería ser mayor o igual a 90%. Me está diciendo ya una condicional, ¿no? ¿Cuánto es lo que debería cumplir? Hay otro condicional, ¿no? Que si se tiene igual o menor al 12% de finos, pues mi densidad debe ser mayor o no menor también, no menor o mayor al 95%. Estas densidades, ¿dónde creen ustedes que debería ir? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué se les viene a la mente? Criterio de aceptación. Perfecto, perfecto. Muy bien, chicos. Los criterios de aceptación es justamente ellos, son los parámetros, las tolerancias que yo tengo para poder dar por validado mi actividad. ¿Ok? Vamos a seguir con lo que dice la norma. ¿Ok? En los rellenos controlados o de ingeniería es obligatorio realizar controles de compactación en cada una de las capas compactadas, necesariamente a razón de un control por cada 200 metros cuadrados, ¿no? Vamos a tomarlo hasta aquí, no vamos a entrar mucho a detalle para no marearnos con la información. Me está diciendo que yo debo controlar mi densidad cada 250 metros cuadrados. ¿Qué vendría a ser este valor y dónde lo podría asignar dentro de mi PPI? ¿Qué dicen ustedes? En la frecuencia, ¿no? Perfecto, perfecto, muy bien. Cada 250 metros cuadrados, yo voy a controlar mi compactación.
Los criterios de aceptación, como ustedes muy bien han dicho. Yo inclusive puedo considerar todo ello, todo esto de lo que me dice la norma. Vamos a incluirlo, vamos a copiarlo rápidamente para que se pueda contemplar aquí. A ver, ya está. Perfecto. Como ustedes pueden ver, aquí yo ya estoy colocando, digamos, cuál es, digamos, la densidad que yo voy a controlar, digamos, para cada capa. ¿Ok? Y como ustedes se pueden dar cuenta, esto propiamente, digamos, nace, digamos, de un requisito, de una normativa. De esa manera se suele elaborar los PPI, los planes de punto de inspección. ¿Ok? Tengo ya mi proceso, identificado mis actividades, qué voy a controlar, con qué frecuencia y cuáles son mis parámetros. ¿En qué lugar voy a realizar mi control? Puedo colocarlo propiamente en obra, ¿no? Acá no hay mucha ciencia, digamos, para poder utilizar ello. Si yo quiero controlar mi densidad, ¿qué equipos voy a utilizar para poder desarrollar o ejecutar mi densidad? ¿Recordarán, chicos, qué equipos puedo utilizar? Le voy a ayudar. Cuando yo quiero poder monitorear, digamos, propiamente mi densidad, puedo utilizar el cono de Abrams. Perdón, cono de arena. Me estoy confundiendo con el cono para medir el slam. Cono de arena. O para obras viales, por ejemplo, podríamos utilizar densímetro nuclear. ¿Correcto? Estos equipos yo voy a necesitar, ingeniero, pero para yo sacar mi densidad mediante el cono de arena también utilizo balanza. Perfecto, lo incorporamos. Mientras más información tenga, digamos, el PPI, es mucho más beneficioso porque voy a saber qué cosa o qué elemento voy a controlar. Y acuérdense, chicos, que el nivel de detalle es importante. Cuando nosotros elaboremos nuestros PPIs para nuestro trabajo final, para nuestra TV2, ese nivel de exigencia es lo que yo quiero que ustedes puedan entender, ¿correcto? No basta suficiente con un solo equipo, hay que entrar mucho más a detalle, ¿no? Hay que lograr interpretar tal cual ustedes le han dado la secuencia, digamos, a este punto de control, tal cual debemos desarrollarlo con las demás partidas. ¿Quién va a ser el responsable de controlar? El ingeniero de calidad, por ejemplo. Bueno, según los niveles de control, estamos tomando una plantilla de referencia, así que vamos a tomar lo mismo que la presentación anterior. T significaba que no se podía avanzar si es que no se pasaba por una revisión por el subcontratista en este caso, ¿no? T para la contratista porque de igual forma la contratista necesita revisar esta actividad. Y R significaba revisión, ¿no? El cliente o el representante del cliente, que es la supervisión, revisa el trabajo ya terminado. Registro. Acuérdense que en registros básicamente se contempla el documento que me va a validar toda la actividad. Si yo quiero validar, digamos, este ensayo o mi ensayo de compactación, puedo colocar ello, ensayo de compactación. Ingeniero, ¿puedo contemplar un protocolo de liberación de la capa de relleno? Por supuesto. Protocolo de relleno. ¿Ok, chicos? Norma o documento de referencia. Si nosotros hemos obtenido la información del expediente técnico, podemos citarlo, no hay ningún problema. Si nosotros hemos obtenido los parámetros, como se visualiza aquí, lo hemos obtenido propiamente de la normativa, podemos también citar la normativa. Norma E050, ¿no? Y se acabó, chicos. Esta herramienta es interesante porque te vincula o te puede, digamos, acercar un poco más a la parte técnica, ¿no? Es por eso que muchas veces para elaborar estas herramientas de gestión necesitamos aprender un poco más sobre normativas, sobre procesos constructivos, sobre los procedimientos que se implementan en sus proyectos. Entonces, de cierta manera es muy interesante y también es bonito porque de cierta forma también aprendemos sobre proceso constructivo y también nos ayuda a tomar decisiones en campo. ¿Okay? Cuando uno elabora este PPI, se va familiarizando con el proceso constructivo, como ustedes se pueden dar cuenta.
La normativa es única, por lo tanto, cuando nosotros pasemos a un siguiente proyecto, pues ya vamos a poder contemplar algunos criterios técnicos para poder elaborar rápidamente estas herramientas de gestión. Ok, chicos, hasta aquí. ¿Tenemos alguna consulta, alguna duda? Voy a dejar de compartir. Profesor, disculpe, ¿qué era T y R en la parte derecha? Ah, ya, ok, no hay ningún problema. Vamos a proyectar nuevamente. Básicamente, esto te refieres, ¿verdad? Los niveles de control, la T y la R. Acuérdense de que según la PPT que hemos visto hace un momento, hay siete puntos que propiamente como mínimo se deben contemplar, ¿ok? La plantilla que yo les estoy mostrando a manera de ejemplo, adicionalmente está contemplando estos niveles de control. ¿Los puedo contemplar para mi trabajo final, para mi TV2? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que significa? Lo vamos a ver aquí. Como esta es una plantilla, lo vamos a ver en esta pestaña, en el ejemplo anterior, y al final del PPI se estaba asignando, digamos, una leyenda. Y la T significa testigo. ¿Qué significa? Que el responsable que tenga asignado la T significa lo siguiente, ¿no? Se necesita ser testigo presencial de la inspección y de las pruebas seleccionadas. ¿Qué quiere decir? Que el subcontratista, la contratista pueden ser testigos o tienen que ser testigos porque son ellos quienes van a inspeccionar los puntos de control. ¿Qué significa R? Revisión. ¿Y cuál es la definición? La revisión y aprobación de los documentos empleados. Por lo general, esta asignación de revisión lo suele tener el cliente, la supervisión, porque en obra o en los proyectos de construcción en general, ellos son los que nos revisan y finalmente nos validan los trabajos, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos acercamos a este ejemplo, la mayoría tiene para su contratista T testigo, contratista T testigo, y el cliente y supervisión R de revisión. ¿Podría contemplar para el contratista, puede ser testigo y también revisor? Por supuesto que sí. Esto va a depender mucho del criterio también del equipo o de los grupos que tengan para asignar, digamos, estos niveles de control. ¿Ok? El subcontratista también podríamos tener el criterio de poder colocarle también la R, ¿no? Esto ya va a depender mucho, digamos, del criterio del equipo. ¿Ok? Pero sí se logró entender estos niveles de control. Sí, profesor. Sí. Ya, perfecto, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna duda? Yo creo que está bastante claro, ¿no? El detalle, como ustedes se pueden haber percatado, es que hay que empaparnos un poco más del proceso constructivo, pero no se preocupen de ello, que uno con la práctica, conforme se va familiarizando en los proyectos de construcción, va leyendo los expedientes técnicos, va leyendo la normativa, esto se hace mucho más familiar, ¿no? Podemos citar normativas, la E060 para concreto, el ASI 318 también para concreto, el comité del ASI, por ejemplo, del ACI, ¿no? Normativas americanas, la ASTM, por ejemplo, ¿no? Podemos citar diferentes normativas que van a sumar, digamos, a que se pueda desarrollar adecuadamente el PPI. ¿Ok? Muy bien, chicos. Si es que no hay otra consulta adicional, antes de continuar, al final de la... Voy a proyectar rápidamente mi pantalla. Creo que vamos a continuar mejor y la actividad que estaba justo planeando hacerla, aunque para que no se nos vaya la idea, vamos a plantearlo de una vez, ¿ok, chicos? Miren, yo estoy proyectando ahora mi pantalla y al final hay una actividad y la vamos a desarrollar en este momento, ¿ok? Presten bastante atención, por favor, porque esto se va a realizar de manera grupal, ¿ok? Voy a crear 5 salas, ya cada uno sabe a qué sala corresponde, sala 1, grupo 1, y lo mismo hasta el grupo o sala número 5, ¿ok? Lo que se está pidiendo es básicamente elaborar un PPI, pero específicamente del vaciado de concreto. Semanas anteriores hemos hecho algunos ejemplos, algunos casos sobre controles de concreto. Así que ya estamos algo familiarizados y yo considero que ustedes van a poder desarrollar tranquilamente el PPI relacionado a este proceso.
¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos viendo en el encabezado, pues es lo que debemos de completar. ¿Ok? Proceso, ya tienen el proceso de cajón, ¿correcto? Proceso vaciado de concreto. Características e inspeccionar, ¿qué voy a controlar? ¿Qué voy a controlar, digamos, propiamente, digamos, en este proceso? Método de inspección pueden ser propiamente los equipos de medición o los equipos de inspección. Puede ser un método visual, puedo utilizar equipos como los que acabamos de mencionar hace un momento. Documentos de referencia, pueden ser expediente técnico, pueden ser normativas. La frecuencia, también es importante considerar la frecuencia. Criterios de aceptación, ya sabemos qué significa criterios de aceptación y qué deberíamos contemplar dentro de ellos. Como responsables, puedo colocar un ingeniero responsable como parte de la contratista y también un responsable por parte de la supervisión. ¿Ok, chicos? Traten de trabajarlo, si gustan, en una plantilla Excel, en una plantilla Miro, en el Canvas. Ustedes tómense la libertad de poder acomodarse a ello. ¿Ok? Pero lo que sí necesito es que entren a un poco más a profundidad de ello. Y les voy a ir, les puedo ver, de repente para que ustedes empapen un poco más. La normativa que pueda hacer referencia a ello puede ser el ACI 318, puede ser la normativa E060, pero vamos completando ello, ¿ok? Vamos completando ello, investiguemos un poco y vamos, con ayuda de su equipo, vamos completando pues estas actividades, ¿ok? Voy a crear las salas en estos momentos, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Voy a dar 20 minutos, chicos, ¿ok? Voy a dar 20 minutos para que se pueda desarrollar este PPI y no tengan ningún inconveniente. Voy a estar ingresando a las salas de igual forma para poder apoyarlos con ello, pero la idea es que se entienda y ustedes puedan desarrollarlo, porque esta herramienta de gestión se va a utilizar para el trabajo final. ¿Ok, chicos? Muy bien. Si no hay mayores consultas, voy a crear las salas. ¿Ok? Ustedes mismos, por favor, van a ir ingresando para que puedan participar de la dinámica. A ver. Muy bien, chicos. En unos segundos se van a crear y se van a abrir las salas. Por favor, ustedes mismos van ingresando a la sala que le corresponde. Grupo número 1 corresponde a la sala número 1. De igual forma, contempla el grupo número 5 hasta la sala número 5. Ingresen, por favor. Ya se crearon las salas. Ingresen, por favor, y empezamos a trabajar. ¿Ok? Ingresen, chicos, ingresen a sus salas, los que faltan ingresar. Christopher López, Daris Joel Salinas, Jean-Pierre Mendoza, Heller Cueva, Janet Vilca, José Galván, Rodrigo León, Anderson Guamán. Ingresen a sus salas, por favor. Janet Vilca, ingresa por favor a la sala que le corresponde. De igual forma, José Galván, Rodrigo León. Janet, ¿me copias? Janet, José Galván, Rodrigo León.